Ahora sí, vamos a iniciar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de ahora, que eres tú el que nos vas a hablar. Gracias, Señor, porque permites que ocurran todas las cosas según tu plan. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia con nosotros, de que podamos llegar a este punto. Gracias por tu Shabbat, gracias por dejarnos entrar en tu descanso a través del Mesías. Gracias porque nos diste tu palabra de vida eterna. Y ahora, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento para comprender tus escrituras y ayúdanos, Señor, a que todo aquello, Señor, que tú has pensado hablarnos ahora, muéstranos, Padre, todo aquello que es de acuerdo a tu voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ok, nos toca Génesis capítulo 34. Y quisiera un voluntario que lo pueda leer. O lo leo yo, no hay problema. Depende de ustedes. ¿Alguien de ustedes sí? ¿Cómo dijiste Génesis 34? Correcto. ¿De dónde a dónde? Todo el 34. Todo el 34. Ahora, si quieres, se puedes turnar con alguien también si desea, ¿no? Ok. ¿Lo quieres leer? ¿Sí? Te voy a leer. Ok. Amén. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Las vio Siquem, hijo, las vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ah, ya sé de dónde estamos. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija. Estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando los vieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía hacer. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. ¿Quién había dicho al padre de Dina y a los hermanos de ella? Hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Aló. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor, Shalom, Mariano. su padre, ¿Estás con ahí? palabras engañosas, por cuanto habían amancillado Aló. a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer Sí, esto Mariano. de dar Te nuestra escucho. hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es Te abominación. escucho, te escucho. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis
de ser como nosotros, tanto que se Carolina como yo, circunciden y bueno, también la nena, porque vosotros todo siempre varón. anda con nosotros. Entonces Queríamos tomaremos preguntarte nuestras si hijas mañana y iba tomaremos a festejar nosotros las Shavuot, ¿no? vuestras, Lo de y Giovanni. habitaremos con vosotros y seremos su pueblo. Shavuot fue la semana pasada. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos Bueno, iban nuestra a hacer hija y Shabbat nos en, iremos. en la Le Molina. parecieron bien sus palabras a Claro, o sea, Hamor y a fue una Siquem, reunión, hijo o de sea, fue Hamor. Y no tardó el el lunes joven en nacer hubo la aquello, porque enseñanza, la ¿no? hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su Y en la padre. casa de Giovanni Entonces el Hamor mañana Cristina y se va a Siquem, bautizar. su hijo, sí, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad ¿Aló? diciendo: estos ¿Aló? varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las más. Con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, y así como ellos son circuncidados. Hasta ahí yo. Ok, ok, ok. Aaron, hasta ahí, Ya. Ok. porque están haciendo bulla. Ya. A ver. ¿Quién desea continuar? ¿Quién desea continuar, perdón? Versículo 23 Tres. sería, ¿no es cierto? Sí. Sí, 23. Bien. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros solamente, convengamos con ello y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la... a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hermano los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí y me atacaron, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Amén. 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 Ok. Acá hay varios temas que... O sea, es un tema global, ¿no? Pero de todas maneras hay varias cosas que delucidar de lo que hemos leído ahora. Yo quería comentarles desde el principio, ¿no? Eh, Dina es la única hija de Jacob. Entonces, ¿se imaginan cómo habría sido tratada ella? Como una princesa. Y te imaginas tener Con 12 hombres 12 hermanos mayores o hermanos mayores y menores, ¿no? 12 hermanos, imagínense. Entonces, era la especial, pues, ¿no? De la casa. Era el tesoro, ¿no? Definitivamente los hijos varones tienen un aprecio especial, ¿no? De parte del padre, pero la hija, o sea, ¿quién se puede meter con ella, pues, ¿no? Pero, eh, aquí viene un tema, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que hacer esa maldad? ¿No que Dios había bendecido a Jacob? ¿No que Dios estaba con Jacob? ¿Por qué esta maldad, no? De hacer eso con Dina. Pero vamos a ir por, como diría Jack el Destripador, vamos a ir parte por parte. Bien, dice,
que sí, perdón, Dina estaba ahí con las otras chicas de la plaza, pues, ¿no? Del mercado, con las chicas de ahí del país, dice, ¿no? O sea, las vecinas. Está ahí es las vecinas. Entonces, en los otros países, o sea, o las otras tribus, en otros lugares, ese acto que habían cometido no es pecado. Me refiero a la fornicación. Pero en el caso de Dina, fue contra su voluntad. Porque dice la deshonró. O sea, el deshonrar es, eh, ¿cómo decirlo? Es Quitar la honra. claro, quitarle la honra, o sea, que su virginidad no la, o sea, La violó. la violó, mejor dicho, ¿no? Sí, Hubo una violación. sí. Entonces, no se quita tampoco la responsabilidad de Dina hasta cierto punto, ¿no? Pero yo quiero señalar algo importante. Y es que, ¿cómo a una persona bendecida como Jacobs le puede venir un evento de ese tipo? ¿No? A Israel, mejor dicho. ¿Cómo ya le puede venir a una persona así? O sea, acaba de Dios darle algo nuevo, ¿no? Le ha dado paz. Luego le viene esto. Dios, qué injusto, ¿no? Que no la cuida a su hija. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente las personas pensarían lo siguiente. No, que o sea, Dios es realmente protector y no me va a pasar nada aquí en mi casa, no va a permitir que pase nada aquí en mi casa y estoy cubierto con la sangre de Cristo y o sea, la sangre de Cristo tiene poder y han escuchado eso seguro, ¿no? El COVID no entra a mi casa, esos memes. Entonces, eh, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto que una desgracia así, una fatalidad, no llega a pasar en la vida de un discípulo? La historia ya la conocemos, ¿no? Dina fue violentada de esa forma y fue deshonrada, ¿no? Eh, pero quiero que vayamos al asunto espiritual, que es lo principal. Si bien tiene un conflicto, ¿no? Hay un conflicto bastante interesante o sea, dentro de la vida de Jacob. Acaba de pasar todo. Sin embargo, imagínense enterarse de lo que le pasó a su hija. Imagínense enterarse de eso. Eso es un tremendo, una tremenda tristeza, ¿no? Pero lo cayó y se abrió con sus hijos, ¿no? Le dijo a todos sus hijos lo que había pasado. Y lo interesante acá es que es la hermana, pues, ¿no? La mujer de sus ojos, de todos ellos. Entonces, ahí hubo una gran tristeza, ¿no? Por eso lo que había pasado. Entonces, Siquem, aprovechándose de su poder y digamos que acostumbrado a tener las facilidades que cualquier príncipe tendría, ¿no? Realmente simplemente hizo lo que él estaba acostumbrado a hacer. Él estaba acostumbrado dentro de un camino de idolatría, de, de malicia. Me imagino los negociantes de ahí cómo serán, pues, ¿no? Serán también quizás malos. ¿Qué sé yo, ¿no? O sea, es una ciudad como cualquier ciudad ahora en el mundo. Entonces, Dina, en su ingenuidad, pues, imagínese una chica de casa, ¿no? Que no practica esas cosas, violentada de esa forma. Ella también, ella por su ingenuidad. Pero en el caso de lo que Dios permitió, porque sabemos obviamente que Dios lo permitió. Sabemos que Dios tiene un plan detrás y todo eso, ¿no? Eh, no obstante, no se deja de, o sea, no deja de ser fuerte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos identificar eh, que Dios está con nosotros tras ver todo lo que ha pasado? No es fácil de enterarse. Ustedes que tienen, ¿no? Que tienen sus hijitas mujercitas, pues, ¿no?
Algo fuerte, ¿no? Es algo fuerte lo que pasa en la vida de Jacob. Entonces, eh, a ver, un segundo, voy a hacer una llamada que está nuestro hermano Mariano conectándose, ¿ya? Un ratito. Mariano S, sí. Ya. Bueno, como les digo, ¿no? La vida de Dina es particular. Ha pasado por esa desgracia. Y no se denota una descendencia de Dina tampoco. Shalom, Mariano, shalom. Aquí ya conectándonos. Estamos en Bereshit. Estamos en Bereshit 34. Estamos viendo estamos avanzando por capítulos. Estamos en la vida de Dina. Dina, la hija de Jacob. Claro, cuando bueno, deshonrada. Bueno, estaba comentando, ¿no? De que, ¿por qué Dios permitía un evento así en la vida de Jacob? Se acaba de reconciliarse con su hermano, parecía que iba todo bien. Entonces, hay una parte que dice el Mesías muy claro, y eso quiero que siempre atesoremos nosotros y que entendamos que es la voluntad del Eterno. Escuchen bien esta parte. Dice, Padre, yo no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Esa oración es clave para que entendamos lo siguiente. El Señor no nos va a librar de todos estos momentos, ¿no? Quizás nos libre de la muerte, definitivamente, para que se cumpla la voluntad de Él, pero no nos va a librar, pero nos va a permitir pasar por circunstancias muy difíciles, dependiendo sea el caso. ¿Para qué? Para que el testimonio del Mesías sea dado. ¿Ok? Imagínense todo lo que está pasando Jacob. Entonces mucha gente dirá, ¿no? Está pasándole factura a todos sus engaños. ¿Se acuerdan que Jacob cómo era? Entonces, eh, y entonces uno pone a pensar, ¿pero acaso Dios es rencoroso para hacer eso? Definitivamente no. Y tampoco es una cuestión de que, bueno, ¿no? Está haciendo una injusticia a Dios. Lo que está haciendo Dios es algo más allá de lo que no podemos ver a través de las heridas o la tempestad de ese evento. Porque imagínate, pues, la princesita de la casa, la, la, ¿cómo es? La luz de tus ojos, que le pase por eso es complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar Jacob? Jacob tenía que entender algo. Jacob tenía que ver que aquello que antes él caminaba no tenía un camino correcto, pero también tenía que ver otra cosa, que sus hijos también tienen que pasar por diferentes circunstancias para que sea formado o sean cambiados sus nombres, ¿no? Y tienen una respuesta correcta. Ahora, tras este evento, vamos a leer un versículo que quisiera leer, ¿ya? Bueno, para esto, Siquem habla, o sea, perdón, el papá de Siquem lo que hace es hablar con Jacob y decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Podemos hacer alianzas estratégicas, bueno, alíate con nosotros, tus hijas serán nuestras, pero tienes todas las posibilidades de hacer, construir tu casa acá y todo eso, ¿no? Ahora, no era un lugar, era un lugar bastante próspero, ¿ah? Era un lugar bastante próspero ese lugar, ¿no? O sea, no era poca cosa. Pero miren lo que pasa en este lugar, ¿ya? Eh, Vamos a ver a ver un segundo. Mm,
A ver, un segundo, ¿sí? Déjame buscar el versículo exacto. Versículo 13. Vamos al versículo 13. Pon la pantalla, Muchas gracias, muchas gracias. Aaroncito. Muchas gracias. Buena idea. Ahí está, versículo 13. Dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Ok, te acepto de que eso es o sea, algo así que le pase a un familiar es terrible y va a causar frustración, ¿verdad? Pero esas palabras engañosas, ¿a quién les recuerda? Al papá. Al papá. Entonces tenía que ver Jacob que aquello que él vivió lo está viviendo los hijos y están reaccionando tal cual como él hacía. Entonces estaba haciendo técnicamente lo mismo los hijos. Entonces, a ver. Ajá. Urias, perdón, para quedarse con su esposa, que no le daba hijos, y bueno, y el primer hijo muere, pero sus hijos, hubo un caso de una violación entre sus propios hijos, después uno de los hijos mata al hermano, y como el padre no le interesó haber hecho justicia en su propia casa, se quería levantar como sucesor, como senescal, ¿no? Como reemplazo del rey. Así es. Como David. Claro, eso está justo es un buen ejemplo porque está haciendo lo mismo. O sea, ve las consecuencias, de cómo él había vivido y qué es lo que él hacía antes. Y David estaba viendo las consecuencias de haber vivido algo que sus hijos estaban pasando, no quizás exactamente lo mismo, pero sí consecuencias De sus actos. de sus actos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que el tema acá? Jacob tenía que darse cuenta qué es lo que estaba pasando con sus hijos ahora. Y aquí Jacob va a ver, o sea, yo creo que ya sabía, pero va a ver correctamente cómo son sus 4 primeros hijos. ¿Ya? Recuerden que todavía no pasa lo de Yosef, ¿ya? No pasa lo de José, ¿ya? Pero quiero que vean, ya se manifestó cómo es los tranquilitos de Rubén, de Leví, Simón, ¿no? ¿Cómo son Ahora, hay una palabra clave que dice este hombre, ¿ya? Este hombre de Siquem y Hamor. Miren, dice... ¿Dónde está? Versículo 21. Versículo 21. Dice, Sube. ahí está. Dice, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán, o sea, harán casas en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos hijas por mujeres y le daremos las nuestras. O sea, un negocio, no pensaba en la joyita que eran los chicos estos, ¿no? Entonces, ¿Cómo imitan la voz? como imposto. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros y así como ellos son circuncidados. Entonces, qué tal labia se había metido? Claro, como un pacto. Claro, hacía como un tipo de elevación de la tierra, ¿no? Para que esa tierra ya no sea tan profana. Pero, dice, sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, porque la circuncisión de los varones, que no sea, mejor dicho, para los adultos y para los niños mayores de 8 días, es fuerte, ¿ya? Y el dolor, el tercer día es el mayor dolor, dice. 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, escuchen bien a estos hombres, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada
y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Solo Aso, los dos? solo ellos dos. Imagínense los tranquilitos que eran ellos. Pero, y Leví, lo que me sorprende es que se supone que Leví, la tribu de Leví era la encargada de guardar el arca. Claro. Pero es que recuerden que hay una característica importante del corazón de Dios, ¿no? Dice que también el Señor es fuego consumidor, ¿ya? Por eso también Leví era explosivo, ¿ya? Eso tiene que ver una característica de Leví, que en parte es, claro, o sea, esa en parte es positivo cuando se aplica de acuerdo a la justicia, pero es negativo cuando es por algo carnal. Y aquí vemos que Leví no le estaba haciendo por justicia. No. Entonces dice, Ujú. tomaron bueno, mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquén, sus hijos, lo mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos y lo que había en la ciudad y el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ahora, voy a explicarles algo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo habíamos leído respecto al pacto que hizo Abraham con ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama? Para liberar a Lot. No, no, después, espérense un minuto. Que después vino, ahí está, Abimelech, ¿no? Abimelech. Entonces, Abimelech es un personaje que trató de hacer paz, ¿no? Con, con Israel. Pero quiero ver el versículo exacto para poderlos darle un entendimiento mayor. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Eh, ya, era el versículo 21. El versículo 21. Sí, Mariano, ¿tú quieres comentar algo? Capítulo 21 de versículos 32. Ahí estaba Abimelech con Ficol. Ahora voy a mencionar algo, pero di, Mariano. Lo que quería agregar a mí, porque esto, lo de Dina y los hermanos, ¿no? A mí me explicó un israelita, o sea, de la religión de los israelitas, bueno, que era una persona aplicada, que mínimo estudiaba de 2 a 4 horas por día y se dedicaba a estudiar y a dar y demás. Y él me dijo, ¿tú sabes la explicación de eso? Este israelita es de Caraballo y se llama Víctor, le dicen el profeta, lo apodan así. Pero es medio turbado, medio aislado y demás. Él me explicó lo de Dina con respecto a Jacob y los hermanos. Fue lo siguiente: Jacob, cuando ve todo este suceso que había pasado, que le habían violado a su hija, le habían mancillado, lo que hace Jacob dice, bueno, a ver, yo ya estoy establecido en la tierra, ya tengo mi ganado que está pasando aquí, yo estoy trabajando, vendiendo pieles, vendiendo carne, como todo pastor, ¿no? Como pueblo peregrino. Y de todo eso, dice, bueno, mi hija ya está mancillada, ya está, o sea, no puede volver el tiempo atrás. Entonces, ¿qué hago? Voy a tratar de buscar una alianza con esta gente y voy a tener su protección también, porque es un reino, ¿no? Porque yo voy a ser yerno de un príncipe, ¿me entiendes? O también por un comén. Y los hermanos, dice, a mí lo que me explicaron, que el creador, el Ruach HaKodesh, baja y defiende a los hermanos y se ponen a vociferar. Y es como este incircunciso,
Itbrit, clavo. Bueno, clavo le dicen bueno, en el léxico judaico. Pero, bueno, Itbrit sería, ¿no? Incircunciso. Este circunciso viola a nuestra hermana y ahora dice que va a ser parte de nosotros. Y no es descendiente de nuestro padre. Claro, exactamente. Exactamente, eso como dice Caro. Y bueno, entonces ahí el creador usa a Reuben y a Leví para ir a atacar a Siquén, a la gente. Porque el padre no hizo nada, porque como vio que no le convenía, porque ya tenía inventado su rebaño, ya comerciaba con pieles, con carne, ¿no? Como todo peregrino del desierto. Entonces no le convenía, y el creador usa a Reuben y a Leví para hacer justicia por la hermana. Esta es una de las explicaciones que a mí me dieron, ¿no? Que el creador los usó a ellos para hacer justicia en su casa. Aprovechando, ¿no?, que hicieron el pacto de Brit Milá la gente de Siquem y eso les provocó fiebre, ¿no? Entonces ahí también da como ejemplo en la cuestión del Ger, del converso, cuando ingresa al pueblo de Israel, como dice la palabra, ¿no?, que todo extranjero debe ser circuncidado para cumplir la Torá. Entonces, pero traía antiguamente, al no haber antibióticos, no haber medicina, no haber anestesia, traía problemas. Podía ser una infección y literalmente las personas morir por una operación quirúrgica que se hacía únicamente con pedernal. Entonces, bueno, esa es la explicación más o menos que a mí me dieron sobre lo que pasó con Dina. Eso después repercute en José. Por eso no puede a la mujer del faraón, porque ve lo que pasó en la casa de su padre. A ver, vamos a expandir un poco más. Quiero comentar algo también de lo que hizo Mariano. Quiero que sepan de que estaban actuando. Recuerden que el Espíritu de Dios no había, mejor dicho, habitado perennemente los hombres. Así que el Espíritu de Dios guiaba al pueblo de Israel, mejor dicho. Pero quiero que vean esto. La respuesta que da los hijos de Israel dice: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una justicia, ¿verdad? Un ajusticiamiento de parte de ellos. Entonces, muchas personas aplauden. Y yo diría, bueno, no sé, quizás en la época hubiese sido correcto, no sé. Actualmente no se ve correcto eso, pues, ¿no? Pero en esa época quizás sí pueda ser correcto. Pero quiero que piensen esto. El siguiente capítulo nos va a revelar más del estado de impureza en que estaban ellos. Porque Dios no había rescatado a guerreros, había rescatado a personas de paz. ¿Cómo va a ser bendición para naciones si los hijos van a hacer una muerte, una mortandad de esa forma, ¿no? Entonces recuerden de que Dios le había dicho: tu descendencia, Jacob, va a ser bendición para las naciones. ¿Cómo va a ser bendición para las naciones si es que tus hijos acaban de matar todos los varones de Siquén? Encima se han llevado a las ovejas y todo lo valioso de las casas como premio, ¿no? Como trofeo de guerra. Entonces, quiero que leamos el siguiente episodio para que entendamos qué es lo que había hecho Dios para que ese digamos que ataque que hicieron mengue la expectativa de asedio de otros países hacia Israel. Porque recuerden, imagínense pues, un país se levanta en armas. ¿Quiénes se preocupan? Los vecinos. Los vecinos que han tenido alianzas o guerras entre sí, se hablan y dicen: oye, acá este pueblo se ha vuelto poderoso. ¿Qué hacemos? Lo mitigamos antes que crezca más. Entonces, miren lo que pasa el siguiente capítulo. Vamos a leer. Dice, capítulo 35. Lo voy a poner en pantalla. Ya está. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban:
quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y he estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo con que él estaba, y edificó allí altar y llamó ese lugar El Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Elon-Bacut. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Acá rectifica su nombre, ¿no? También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac le daré a ti y a tu descendencia después de ti, la daré a la tierra. Estoy muy acá. A ver, dice, y se fue de él Dios del lugar de en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar que había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Miren, quiero que entiendan esto que es importante. La acción de quitar todos los ídolos era porque ese entendimiento que tenían los padres, bueno, los hijos de Jacob, no había temor de Dios, no conocían a Dios. Miren, si el padre no habla de Dios o del Dios de Israel, no habla de Dios a sus hijos, ¿cómo se van a enterar? Entonces, miren esto. Jacob tenía que mostrarles quién es Dios, quién es Él. Por eso, después de todo lo que habían hecho era sin temor de Dios. Entonces dice, cuando Jacob le dice, ¿no?, a su familia que quiten todos los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense y muden vuestros vestidos. O sea, le estaba dando una señal a ellos, le estaba dando una orden de ¿qué? Dejad vuestros viejos caminos. Salgan de ese camino donde estaban yendo. Ya no practiquen más lo otro, que ese no es el Dios. Ahora miren la declaración que hace Jacob. Y dice, vamos al versículo versículo 3. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses. Bueno, le estaba dando a conocer Jacob a su familia quién es Dios. Y miren lo que pasa, ¿no? Cuando edifica el altar, ¿ok? Lo que pasa es lo siguiente. Dios le pone temor a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones, mejor dicho, alrededor de Jacob, para que no vayan contra Israel. ¿Por qué? Porque Dios es el que estaba haciendo detrás de todo el plan, ¿no? Ahora, definitivamente Dios permitió las muertes que hubo ahí en Siquem, porque seguro su maldad era bastante, ¿ok?
la maldad de los hijos de Siquem seguro era bastante, ¿no? Imagínate, si el rey hacía eso, o sea, pudo deshonrar a su, ¿cómo se llama? A Dina. Imagínese los más simples, ¿no? ¿Cómo pudieron haber sido? Sí, Jericó hace una matanza, o cuando le fue ordenado Shaul a todos esos pueblos vecinos también, los Plishtim, porque ellos adoraban a Moloch, a Moloch, adoraban a Baal, claro. ¿no? De ahí viene el señor de las moscas, ¿no? Es el Sí, Cebú, Belcebú. el Cebú, ya lo reprenda. Entonces eran todos idólatras y aparte de eso hacían sacrificios humanos, ¿me entiendes? Algunos cometían canibalismo o con prácticas abominables. Por eso es que el creador le dice, o sea, no es que no te jactes que te saqué de Egipto o que tú eres más que ellos, simplemente te uso como herramienta para justiciar a todos estos pueblos idólatras. O sea, le Eh, saca, el creador es como el dueño de un hotel, o sea, saca a alguien de una habitación para dárselo a otra, ¿me entiendes? Se la dio a Israel, ¿no? Antes, bueno, en ese tiempo Jacob todavía no había luchado con el ángel, no se llama Israel, pero cuando sale de Egipto se constituye como nación. Así es. Y es correcto lo que dices, Mariano, porque las naciones alrededor recuerden cómo eran. No eran las naciones así como acá, digamos que, claro, ahí sacrificaban a los niños. Entonces, sí, había mucha perversidad en esas naciones. Por eso Dios también permitió que la maldad no crezca también en Siquén. Ahora, ¿cuántas mujeres de ahí realmente habrán temido a Dios después, no? ¿Cuántos niños de ahí habrán temido a Dios después de los que venían? Por eso lo importante acá es que veamos de que Dios contempló también que la maldad de Siquem era bárbara, pues, ¿no? Entonces permitió. Si no, Dios no, no lo hubiese permitido. Si eran temerosos de Dios, ahí no lo permitía, pues. Pero definitivamente eran personas también malas, pues, ¿no? Sí, Urias era hitita y era fiel al rey David, por ejemplo. Entonces que él como extranjero se circuncida, como dice la Torá, y es parte del culto en la que irá, ¿no? Es parte del culto de la congregación del reino de Israel, donde gobierna el rey David, por ejemplo. O sea, era una persona extranjera que sí era temerosa del Creador y que servía al rey de Israel. Hay muchos casos, Rahab también, Ruth también, esos son las Imot Gersedek, ¿no? Las madres de la justa conversión. Entonces, a lo que voy es que hay gente también que no es pueblo, que luego fue temerosa, ¿me entiendes? Y por eso fue injertado. claro. Pero había también gente que adoraba falsos dioses, ¿me entiendes? Claro, por eso Dios les ordena eso. Melquisedec no era parte del pueblo de Israel, ni tampoco era parte de la tribu de Abraham. Igual, y sin embargo lo adoraba el Creador. Por eso Dios hace que también en Israel mismo, los hijos de Israel y los siervos y todos los que estaban ahí, tengan que sacar todos sus ídolos y cambien, ¿no? Hagan como una señal de arrepentimiento en sus vidas, que era el lavarse y poner sus vestiduras nuevas, ¿no? Entonces, claro, arrepentimiento. Entonces, todo este tipo de pensamiento era lo que tenían que ver los hijos de Israel. ¿Qué? Uno, o sea, primero, ¿no? Que lo que habían hecho en Siquem definitivamente no estuvo bien. ¿Ok? Sin embargo, no quiere decir de que no se lo merecían. O sea, o sea, todos nos merecemos toditos, todo ser humano, hasta que recibimos a Cristo, ¿no? Bueno, en sí todos mereceríamos la muerte porque hemos sido pecadores. Pero yo te voy a decir una cosa, les voy a decir a todos, que Dios permitió digamos que ese pensamiento sanguinario en esos dos. ¿Por qué? Porque la maldad en Siquem era mucha. Entonces Dios también permitió ese justiciamiento. Entonces es una y otra, ¿no? De que no fue la mejor actitud de ambos, pero que realmente fue no, de ambos no, de todos los otros hijos también, porque todos fueron en pos de digamos que Simón y, y Leví. Fueron dos personas y aprovecharon que estaban todos enfermos Claro, por haber entrado al país. sí, aprovecharon todo Pero eso. los demás hermanos, ellos dos planearon la rebelión y los demás lo siguieron. Así es. O sea, eran todos ahí. Ayer, claro.
Ahora, yo quiero que vean el siguiente versículo. Vamos al versículo 6. ¿Ok? Vamos al versículo 6. Al versículo 6. Y dice, una vez que hubo ese cambio digamos que ese arrepentimiento, miren a dónde llega Jacob. Jacob llega a Luz, que está en tierra de Canaán. Este es en Betel, y todo el pueblo que con él estaba. El arrepentimiento te lleva a ese estado de luz. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes pertenecer a la luz si ama las tinieblas? Por eso tienes que aborrecer las tinieblas, dar una señal en la tierra de que aborrece las tinieblas y entrar y recién puedes entrar en luz, ¿no? ¿Qué viene a ser Betel? La casa de Dios. Antes de entrar a la casa del Padre hay un arrepentimiento de nosotros. ¿Se dan cuenta? Tenemos que primero un arrepentimiento dentro de nosotros para poder entrar en la casa de Dios. No me refiero al templo físico, sino al Malhut Shamaín, o sea, al reino de los cielos, aquello que ha de venir, el reino de los cielos, ¿no? Eso es la única forma de entrar en la tierra, o sea, un arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento a través de qué es? De Yeshua. Entonces, ese es el tema importante. Por eso Jacob es o sea, dicen que es la imagen, o sea, el pensamiento de una iglesia, no. O sea, mejor yo, representa a la iglesia, no. Representa al muerto antes de ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Una vez que entra a Betel, ya, Keilah, claro. Claro, ahora les voy a comentar lo siguiente. Eh, una vez que pasa eso, ojo, ya está, entraron a la luz, ¿ok? Ya están en Betel. Mira lo que hace el Señor. Dice, vamos a ver, apareció otra vez el versículo 9. Vamos a ir al versículo 9. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y lo bendijo. Una vez que entramos en la luz podemos ver claramente todo esto. Dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel. O sea, esa nueva naturaleza, o sea, cuando entramos a ese nuevo estado, esta es la nueva naturaleza que tenemos, ¿ok? Es la nueva naturaleza que hemos recibido. En la luz tenemos un nombre. Imagínense esto, ¿ok? ¿Alguna vez ustedes han caminado, digamos que en apagón? Un apagón por ahí, cuando se va la luz, ya. Pueden ven solamente, a veces pueden ver personas caminar y o se le ve oscuro, ¿no? Oscuro, no se identifica bien. Entonces podemos confundirnos y quizás decir, ¿no? Esa persona digamos que Ramiro, ya, esta persona es Ramiro. Pero tú se vuelve otra vez la luz y te das cuenta que no era Ramiro, era otra persona. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que hace Dios. Cuando entramos en la luz, realmente se activa nuestra verdadera naturaleza. Se activa realmente lo que realmente somos. Somos seres de luz. Somos, ¿cómo decirlo? Somos aquellos que representan a la luz que es el Mesías, ¿no? Porque el Mesías brilla en nosotros, somos seres de luz. Entonces dice, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Y mira lo que pasa. Jacob tenía miedo ya no de su hermano Esaú, sino tenía miedo de todos sus vecinos. Y mira lo que le dice el Señor. Crece y multiplícate. ¿Qué? Crece y multiplícate. Quiero que se pongan a pensar en medio de la situación. ¿Ok? En medio de la situación. Crece y multiplícate. ¿Cómo voy a crecer si mis adversarios están a mi alrededor? Acabo de exterminar a un reino y ahora los otros me van a comer vivo. Y Dios te dice, crece y multiplícate. ¿Cómo puede ser posible eso? Por eso Dios le dice, yo soy
el Dios omnipotente. O sea, yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo. ¿De qué te preocupas del enemigo? Yo todo lo puedo. Y dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Ahora, este versículo, hermanos, es clave, clave, clave. Quiero que leamos otra vez. Dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Ok, una nación, ¿qué nación? ¿Y qué conjunto de naciones procederán? Ahora les voy a explicar. Miren, cuando hablamos de una nación, hablamos de Israel. ¿Ok? Y conjunto de naciones, ¿cuál naciones creen que está hablando? Toda la novia, toda la iglesia, todos aquellos, Las tribus perdidas. las tribus dispersadas de Israel. Sí. Así es, nosotros. A través de él íbamos a ser bendecidos todas las naciones en la tierra. Y entonces, esa es la cuestión. ¿Se dan cuenta cómo Dios está profetizando, haciendo toda la señal ya desde ya? Le está diciendo, tú crece, multiplícate, ¿verdad? Porque dice, es una nación, Israel, y un conjunto de naciones, nosotros, ya comenzamos, o sea, acá ya estamos aquí. Y reyes saldrán de tus lomos. Ok, sale de Israel reyes, definitivamente. Pero yo les voy a decir algo más importante. ¿Quiénes crees que, o sea, de tus lomos vienen a ser sus hijos, pues, ¿no? Sus hijos, aquellos que carga él. Pero eso es lo interesante. Que dice reyes. Nosotros también somos reyes y sacerdotes. Según, a través del Mesías. Entonces, ese es lo precioso, ¿no? Ese es lo precioso de que Dios le está dando un alcance a Jacob. ¿Qué es lo que se viene? Ahora dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y mira qué pasa, una vez que ya el Señor le afirma que no tema, para que se multiplique y todo, dice, Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Vamos a ver, ¿qué es libación? ¿Qué significa libación? Vino, Así, licor, así es, libación. Eso es derramar un cierto líquido sobre el suelo, fuego o víctima. Entonces, normalmente es vino, ¿no? O sea, está relacionado con el vino o con el aceite. Entonces, la libación, está haciendo sobre ella libación, o sea, está derramando agua y echó el aceite, ¿no? Sobre ella aceite. Y llamó Jacob el lugar de aquel, o sea, el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El, ¿no? Betel. Entonces, se dan cuenta de qué importante es entender que estamos ya en la casa de Dios, ya estamos en Betel, ya estamos en Betel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer y multiplicarnos. ¿Qué les parece eso? sí, se Hermano, multiplique. ahí está. Físicamente sí, la morenita también, y también tiene sus discípulos. Pero se refiere a nosotros, ¿en qué sentido? Crece, o sea, no te limites, el Evangelio es eterno. ¿Por qué uno se puede limitar? Pero acá viene algo más importante todavía. Multiplícate. Entonces, el Hijo de Dios tiene que entender esto como lo siguiente. Haz discípulos. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Yeshua a los discípulos? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos. Yo soy, toda potestad se me es dada. O sea, yo soy omnipotente. ¿Ok? Yo soy omnipotente, yo soy todopoderoso. Id y haced discípulos. Es lo mismo. Le está diciendo lo mismo. En nuestro caso, nuestra extensión es espiritual.
a través de los discípulos. Por eso la importancia de confiar en la palabra y caminar en pos de ella. Esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Entonces tenemos que creerle al Señor, creerle que esto es verdad. Entonces, vemos la historia de Israel después y ¿se multiplicó o no se multiplicó? Como conejo se multiplicó. ¿Creció o no creció? Creció como una gran nación. Entonces, si eso hizo en lo físico, ¿cuánto a uno que no tenía su espíritu? ¿Cuánto más a sus hijos que tenemos espíritu? ¿Se dan cuenta? Por eso Dios es tan preciso con sus palabras que nos deja todo esto para que tengamos confianza. Mira, la reacción, las peores reacciones, quiero que vean esto, las peores reacciones de los hombres y de las mujeres vienen de un corazón separado de Dios. Por eso el corazón de Leví era así. ¿Ok? Técnicamente es el corazón malo hace estragos, pero Dios hace nuevas todas las cosas. Eso es preciso, ¿ah? Leví, el que es como mi corazón, significa, mi corazón mejor dicho, ese es el corazón del hombre. Ojo, Leví es parte de Israel. Por eso, el corazón del hombre, o parte de Jacob, ¿no? El corazón del hombre es así, impulsivo, destruye, actúa por venganza. Pero ese corazón tiene que ser sometido. Y mira, cuando posteriormente Dios escoge la tribu de Leví para hacer el sacerdocio perpetuo, ¿no? Permanente en el templo o el tabernáculo, ese es un corazón distinto. ¿Se dan cuenta? Un corazón santo, lavado, limpiado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Un corazón iracundo a un corazón realmente sometido a la voluntad de Dios. Por eso, ese es el cambio. Una persona que ha nacido de nuevo no tiene que actuar con ese corazón viejo. No tiene que actuar como ese Leví. Tiene que actuar nuevo. Nuevo. Al servicio completo de Dios. ¿Y qué tiene que hacer? Leví se encargaba de algo importante, la tribu de Leví, del servicio a Dios. Ok, sí. Pero hay algo que quiero que sepan, qué es lo que se encargaba el principal de los levitas, o sea, el sumo sacerdote. Se encargaba de mantener siempre encendida la menorá. La menorá, la luz, el candelabro dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque es una señal para nosotros, que así como ese corazón tiene que mantenerse encendido, también los hijos de Dios tenemos que mantener encendido esa luz en nuestras vidas con diligencia. Y no solamente los días de Shabbat, sino todos los días así ese servicio. Por eso todos los días con diligencia nosotros tenemos que andar en pos de esa luz, en pos de esa virtud de corazón nuevo. Ahora, ¿se dan cuenta qué precioso es leer estos libros? Qué precioso es esto. Así que, hermanos, para la próxima semana seguimos leyendo respecto a Raquel y a lo que sigue, ¿de acuerdo? Porque es muy, muy bonito esto, lo siguiente, pero ya es otro tema que lo podemos ver la próxima semana. Por el momento, hemos avanzado bien y quiero saber si tiene alguna pregunta, algo que comentar. Aarón, aquí dice en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los hijos ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Eso quiere decir que los zarcillos no se deben usar? Ah, ya. Buena pregunta, ya. Los zarcillos en esa época, ¿qué representaba? ¿Ya? ¿Quiénes lo usaban? Las sacerdotisas. Las que usaban el culto a
Baal, ¿no? Entonces, o sea, todo aquello que te hacía llegar a a un entendimiento de idolatría, tenía que salir de ti, ¿no? Toda señal que había de idolatría tenía que salir de ti. Por eso, o sea, hasta los arcillos. Ahora, los arcillos también demuestran un entendimiento de esclavitud, ¿ya? Entonces te está diciendo, tú ya no eres esclavo, pe. Tú no eres esclavo, le está diciendo. No tienes que andar así. O sea, el Dios, mira, nuestro Dios no hace eso. No te hace esclavo de servidumbre, o sea, desde un servicio aquí en la tierra. Te hace hijo, heredero. ¿Te das cuenta? Claro que somos siervos, definitivamente, pero somos hijos principalmente. Entonces, los arcillos son parte de la forma como las sacerdotisas hacían sus ritos, ¿no? No quiere decir que ustedes ahora no usen aretes y todas esas cosas, ¿ya? Porque en esos tiempos los aretes son más que nada como un adorno para el cuerpo, ¿no? Para sus orejitas, ¿no? Pero otra cosa es hacerte los piercing en la nariz, hacerte los agujeros ahí en la ceja, ¿no? Entonces, eso les digo, ¿no? Al menos está eso. Ahora, eso es importante lo que tú dices, Tamara. Antes o sea, de hacer ese arrepentimiento, mejor dicho, tiene que involucrar rendimiento totalmente a un solo Dios. ¿Te das cuenta? Solamente es a un Dios. En el versículo 4 dice lo siguiente. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto, así que bueno. Entonces, todo eso tenía que quedar atrás. ¿Ok? Todo eso tiene que quedar atrás. Toda idolatría, todo... O sea, tu corazón tiene que ser entregado a Dios. Quiere decir que en ese momento los arcillos fueron ubicados porque tenían una conexión con la idolatría, con los dioses ajenos, ¿no? Por lo que Claro, así es. Ahora, también recuerden que dentro de las tiendas de Israel, habían personas que eran siervos y siervas de otros lados. Entonces era normal que quizás tengan entre ellos eso, ¿no? Pero para Dios ir formando una nación santa, ya les va indicando que ya tienen que quitar todo eso. Ahora, se dan cuenta de la autoridad del padre sobre todo, ¿verdad? La autoridad del papá que tiene que ser el ejemplo ahí de o el dar el testimonio de realmente seguir la voluntad del Señor. Por eso no es fácil sin el Espíritu, pero con el Espíritu te hace más sencillo todo esto, ¿no? La guianza ya tienes que ser vivencial, tiene que ser vivencial. Pedir al Señor de que Él nos permita, ¿no? Nos permita vivir el Evangelio para poder dar ese testimonio. Miren, Jacob cómo vivió y qué testimonio dio a sus hijos para que estuviesen así. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué testimonio quieren dar a sus hijos? Ese es otro tema. Por eso es importante, ¿no? El testimonio de Jacob para que veamos, ¿no? De que, ok, nuestros caminos no van a ayudar a nuestros hijos, sino el camino de Dios. Así que ahí hay diligencia, ahí hay paciencia, ahí hay amor, ahí hay sobre todo amor, sobre todo amor. Amor por... Así es, así es, así es. Bueno, ¿algún otro comentario? Quería confirmar, Carolina, creo que estás, enfermita? Ya, ya. ¿Cómo estás tú y cómo está tu mami? Ah, gloria a Dios. Ah, ya, ya, ya. Ya, excelente, hermanita. Entonces, mira, vamos a orar por ti también, y por Mariano y por la bebé.
porque no sé si escucharon los hermanos del MIT, pero están Carolina, Mariano y bueno, la casa en sí está con la carga viral del COVID, así que vamos a orar por ellos y sobre todo para que el Señor se glorifique, ¿no? Esto Dios le está permitiendo. Ah, sí, sí. La familia de Erika ya están sanados, pues, ¿no? De toda la enfermedad. Ya, hoy día he visto a don Nelson, el papá de Erika, trabajando, haciendo sus cosas ya. Bueno, vamos a orar por Carolina. Ah, un otro motivo de oración, Morenilla. Ella ya ha orado por nuestra hermana Blanca, que el día de ayer perdió a su hermana falleció, no por COVID, sino por otra enfermedad. Pero vamos a orar una vez más por Blanquita y por Carolina por Mariano, ¿ya? ¿Algún otro motivo de oración? Ya. Ya, lo que está pidiendo nuestra hermana Carolina es que está pidiendo oración principalmente para que estén unidos, ¿no? Como familia, que no haya mentiras y todo eso, que estén bien en general, ¿no? Vamos a orar por ellos también, hermanos. Eh, ¿Algún otro motivo de oración, hermana Gisela? Sí, Mariano. Porque me había escuchado, ¿no?, sobre el fallecimiento de alguien, en su bendita memoria significa, ¿no? Porque después yo estaba orando para el pastorado, yo estaba clamando porque yo tengo ese sentir en mi corazón de ser pastor y de Roe. Y bueno, eh, ¿no?, yo creo también en los que están los llamados, pastor, menos apóstol, porque ya no existe, el último fue Shaul. Bueno, para ser maestro y predicar las Besarot también, ¿no? Evangelista, de evangelio en la iglesia. Ya, ya vamos a orar por ti también, entonces, vamos a orar por ti. Ese tema es importante que sepamos de que todos estamos llamados a llevar la palabra y, y veamos, ¿no? Ese tema que sobre todo hay bastante oposición cuando uno tiene un corazón, digamos que deseoso de hacer la voluntad, ¿no? Ahora, vamos a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar por esa familia, por Mariano y su familia. Eh, no hay otro motivo de oración, ¿no, Tami, Gisela, Milaritos? Aaron, que oráramos por mi hermano. ¿Te acuerdas la casa de San Miguel donde fuiste? Ese es lo de mi hermano. Él ahorita ya está en Estados Unidos. Difícil es que él conoce de Dios, conoce la palabra, pero no ha tenido un encuentro todavía, no un nacimiento. Seguir, ¿no? Lo que el Padre tiene propuesto. Entonces yo creo que lo que está pasando es para que el Señor ya se glorifique en su vida y él pueda conocer a su Padre. Ok, ok. Vamos a orar. ¿Cómo se llama tu hermano? Javier. Ya, Sí. ok. Ya, interesante nombre, interesante nombre. Ya vamos a orar por Javier. Eh, Vamos a orar, ¿de acuerdo? Vamos a dar gracias por la enseñanza y vamos a orar por nuestros hermanos. Bendito Señor, Dios nuestro, gracias Señor por habernos traído a tu casa y mostrarnos a Yeshua y habernos limpiado nuestras vestiduras. Gracias Señor por tu amor, misericordia, porque tú quieres siempre que el Mesías sea manifestado en nuestras vidas y no que se manifieste el corazón viejo. Señor nuestro bendito, te damos a ti toda la honra y honor por todo lo que haces, Señor, que todo es perfecto, nada se te escapa de tus manos, Señor. Y en ese sentir, Señor, de que todo está correctamente funcionando de acuerdo a tu plan, te pedimos, Padre, te pedimos en unidad que seas tú, Señor, cuidando de la vida de Carolina y de Mariano, Señor, y de la bebé Nicole. Señor nuestro, que tú eres
grande en misericordia, grande en amor. Sé tú, Señor, en esta casa. Pon los cimientos que deben ser colocados, Señor, para que esa casa dé honra y sea olor fragante ante ti, Señor. Padre, te pedimos que seas tú el que obre a través de Carolina, que esto que está pasando en su vida sea solamente para que el Evangelio sea perfeccionado en su vida y en la vida de Mariano. Te pido por Mariano porque tú en su corazón has puesto este sentir, pero Señor, te pedimos para que tú seas poniendo diligencia en sus pasos, para que él pueda llevar tu Evangelio como Dios, como tú, Señor, solo puedes hacer. Te pedimos por su vida, para que tú lo guardes del mal, para que endereces también caminos, Señor, en esa casa, y que sea tu voluntad, Padre, primando en la vida de ambos, Señor, para que el testimonio que se esté llevando Micol y se lleve después sea para vida eterna y no para muerte. Señor, también te pido por nuestra hermana Blanca, que está pasando por momentos un poco difíciles, Señor. Tú has permitido y sabemos que era el momento correcto de la partida de la hermana de ella, pero Señor, te pedimos que le des fuerza a nuestra hermana para que pueda afrontar estas circunstancias de acuerdo a la estatura de Cristo. Señor, ayúdanos en todo tiempo, Padre, para andar conforme a tus pasos. Dios nuestro y misericordioso, tú has puesto testimonios preciosos en cada uno de tus hijos, para que sea manifestada tu bondad, misericordia, amor y grandeza. Y por eso te pido, Señor, que ahora lo que Javier, el hermano de nuestra hermana Isel, está pasando, Señor, sea para tu honra, para tu gloria y para que el testimonio tan precioso de Yeshua sea manifestado en su vida y que Él pueda doblar rodillas, Señor, ante tu presencia, ante tu grandeza y tu gran amor, para que veamos todos que tú, Señor, eres un Dios que cumple tu palabra y que las naciones te conozcan y tengan temor de ti, Señor, como está escrito, toda rodilla doblará ante ti. Señor nuestro, los tiempos que vivimos tú los has pensado y sabemos, Señor, de que tú has coordinado todo para que tu evangelio avance. Pon en nuestras vidas ese deseo de no mirar atrás, sino de avanzar, creciendo y multiplicándonos como hijos de Dios. Te pido, Señor, que sea tu voluntad en nuestras vidas primordialmente y que sea tu amor y tu grandeza, Señor nuestro. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor, gracias, Padre nuestro, por tu misericordia y amor. En el nombre de Yeshua, Señor nuestro, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Oye,